¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio de aplicaciones de las razones trigonométricas y también les voy a enseñar cómo identificar las razones trigonométricas, o sea, en qué caso vamos a usar seno, coseno y tangente, porque a veces eso es como que lo más complejo de este tipo de ejercicios, saber si usamos seno o coseno o tangente. Bueno, muchachos, el ejercicio dice así: dos caminos rectos se cruzan formando un ángulo de 60 grados. En uno de ellos, y a 1000 metros del cruce, hay una estación de gasolina. ¿Cuál es la menor distancia entre la estación y el otro camino? Bueno, muchachos, vamos a analizar el ejercicio. Dicen que los dos caminos se cruzan, entonces este es el camino, el primer camino. No sé, listo, para que se vea como, así parecen como si fueran dos ríos. ¿Listo? Aquí viene el otro camino. Esta es la intersección acá. Se cruzan entre ellos y se forma un ángulo de 60 grados. Miren. Entonces este es el ángulo de 60 grados. Luego dice que a 1000 metros del cruce hay una estación de gasolina. ¿Sí? Entonces acá. Entonces esto es como si fuese la hipotenusa. Mire que está formando un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacerlo por aquí también pequeñito. Pues aquí tenemos el ángulo de 60 grados. ¿Sí? Esta es nuestra hipotenusa que tiene 1000 metros. Ahí nos están diciendo que son 1000 metros. Este sería el cateto adyacente. Esto es un triángulo rectángulo. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Y este sería el cateto opuesto. ¿Sí? Ahora sí. Nos dicen cuál es la menor distancia entre la estación. La estación está acá en este punto. Y la otra carretera pues está aquí. Entonces prácticamente, muchachos, esto es el cateto opuesto, ¿sí? Este es el cateto opuesto pero de 60 grados, ¿sí? Porque con respecto a este ángulo de acá sería el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es este que tenemos acá. Bueno, muchachos, ya identificamos los lados del triángulo, el ángulo. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a identificar qué razón trigonométrica vamos a usar, si seno, coseno, tangente. Y para eso les voy a explicar aquí detalladamente, para que ustedes en próximos ejercicios ya solo con analizarlo ya sepan si van a usar seno, coseno o tangente. Entonces, la razón trigonométrica seno de teta, un ángulo cualquiera, es igual al cateto opuesto dividido en su hipotenusa. Coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo vamos a usar estas razones porque las otras pues solo simplemente es aquí la inversa de cada una de ellas. Entonces con estas tres, por eso es que la calculadora solo tiene seno, coseno y tangente, ¿sí? Porque por ejemplo aquí cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces solo vamos a usar esta. Ahora sí, miremos qué nos dan y qué nos piden, ¿sí? Entonces empecemos. ¿Qué dato nos da? Entonces nos dan la hipotenusa, entonces tenemos h, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué dato me piden? Entonces me piden es esta distancia de aquí a acá, muchachos. Esta distancia que ya hemos dicho que es el cateto opuesto con respecto a este ángulo. ¿Sí? Recuerden que el cateto opuesto es el que está ahí al frente. Listo. Entonces me dan hipotenusa y me piden, como lo acá, me piden el cateto opuesto. ¿Sí? Estos dos datos, hipotenusa y cateto opuesto. Entonces revisemos. ¿Será que seno tiene hipotenusa y cateto opuesto? Entonces hipotenusa y cateto opuesto. Listo. Entonces como tiene los dos, el que me piden y el que me dan, entonces este hasta el momento cumple todo, cumple con los requisitos, digámoslo así. Ahora vamos a coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos la hipotenusa pero no tenemos el cateto opuesto, o sea que no me sirve por el momento, ¿sí? Porque no tiene estas dos variables, que es el dato que me dan y el que me piden. Y tangente, me dicen cateto opuesto, pues sí, es el que me piden, pero cateto adyacente es el otro lado que no lo conozco, que es este de acá, cateto adyacente. Entonces este dato tampoco, esta razón trigonométrica tampoco me sirve. Entonces ya sabemos que vamos a usar
la razón trigonométrica seno del ángulo, ¿sí? Porque tiene el dato que me piden y el dato que me dan. Entonces ahora sí, muchachos, simplemente vamos a decir seno del ángulo. ¿Y el ángulo cuál es? 60. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto pues es el que voy a conocer, ¿cierto? Vamos a llamarlo acá cateto opuesto. Ustedes lo pueden llamar como X o como la variable o Y, la variable que le quieran dar, ¿sí? Entonces cateto opuesto dividido en su hipotenusa. Y ya sabemos que la hipotenusa es 1000. Bueno, 1000 metros, ¿sí, muchachos? Pero bueno, aquí no vamos a colocar las unidades, simplemente las colocamos en la respuesta. A ver, necesitamos conocer el cateto opuesto, ¿sí? Necesitamos conocer el cateto opuesto, pero aquí tenemos una división, ¿cierto? El cateto opuesto se está dividiendo en 1000. Ese 1000 está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar para que me deje solo el cateto opuesto. En este caso, eso se llama el despeje. Entonces aquí sería 1000 que estaba dividiendo, pasa a multiplicar al seno de 60 y esto es igual al cateto opuesto. Miren que ya el cateto opuesto quedó, aquí quedó, pues digámoslo así solito, ¿sí? Y estaba estorbando ese 1000 que estaba dividiendo, pero ya se lo quitamos de ahí, que pasó al otro lado a multiplicar. Ahora simplemente, muchachos, esto es calculadora. Entonces si metemos esto aquí a la calculadora, 1000 seno de 60, entonces eso nos da 866 metros. Y este es el cateto. Listo, muchachos. A ver, entonces, muchachos, el objetivo de este ejercicio no solo era realizar la solución de este ejercicio de aplicaciones, sino que ustedes aprendan a identificar o reconocer cuándo deben usar seno, coseno o tangente, ¿sí? Entonces recuerden, muchachos, armen el triángulo y cojan el dato que les piden y el dato que les dan y pónganlo acá a un ladito, así miren. Me piden cateto opuesto y me dan hipotenusa. Entonces armen las tres razones trigonométricas y mire cuál de esas razones trigonométricas tiene esos dos datos, ¿sí? Y esa va a ser la razón trigonométrica que van a usar. ¿Listo, muchachos? Entonces aquí la respuesta es 866 metros. Recuerden, muchachos, que la hipotenusa siempre es el lado más grande. La vez pasada un estudiante me salió con que este cateto le daba, por ejemplo, 1500. Entonces si le da 1500 acá, ustedes tienen que revisar porque nunca un cateto, un lado, es más grande que la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 1000, este debe dar, por ejemplo, que nos dio 866, y este como más pequeñito, por ejemplo, por ahí 400, no sé, o 350, pero nunca estos dos lados pueden dar más de 1000. Inclusive no pueden dar ni siquiera 1000, ¿sí? Muy cerquitica 1000 sí, pero 1000 no, porque entonces, pues, ya no tendría solución el ejercicio. Bueno, muchachos, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para que estén pendientes de todos los videos que estaré subiendo del tema razones trigonométricas y de otros temas. Que estén muy bien.